Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando Moreno. Actualmente curso el sexto semestre de preparatoria en el Colegio Nicolás Bravo y a continuación les voy a hacer presentación de mi tesis titulada La protección de la propiedad intelectual, consecuencias del uso inadecuado de los derechos de autor. Para iniciar hay que saber nuestros antecedentes. El derecho en propiedad intelectual es un enfoque a los derechos de autor. Es importante tener estas prioridades que son más que nada para la protección de nuestra propiedad intelectual, la protección de nuestras obras y prevenir que otras personas lleguen a lucrar de manera económica o de manera moral con la misma. Vuelvo a repetir, estas personas sean físicas o sean personas morales. Mis preguntas de investigación son: ¿cuánto conoce la sociedad sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor? Esto para darnos un enfoque sobre cuánto la sociedad o la población a la cual yo estoy haciendo mi investigación conoce sobre este tema. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala gestión y protección de la propiedad intelectual en base a los derechos de autor? Básicamente con esta pregunta quiero conocer las consecuencias que un daño pueda perjudicar mi derecho, pueda perjudicar una obra como tal. ¿Cuándo se considera robo de la propiedad intelectual de una forma lucrativa? Esto para saber cuándo es considerado un factor para dar un robo de nuestras obras para lucrar de manera económica, de manera moral, entre pues muchos otros factores. ¿Qué tipos de lagunas jurídicas están presentes en la Ley Federal de Derechos de Autor? Esto más que nada para conocer cuáles son aquellas normas que están inconclusas, aquellas normas que están incompletas en nuestro sistema de la Ley Federal de Derechos de Autor, que es por la cual actualmente México está regido en este tema. Mis objetivos. Mi objetivo general es determinar las consecuencias de una mala gestión y protección de la propiedad intelectual en base a los derechos de autor. Con esto quiero dar hincapié para saber cuáles son pues, las consecuencias que puede tener una mala gestión sobre mi propiedad intelectual. De igual manera, demostrar las lagunas jurídicas que están presentes en la Ley Federal de Derechos de Autor. Identificar las formas de robo a la propiedad intelectual de forma lucrativa. Comprobar el conocimiento de las personas sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor. De acuerdo con Jiménez de 2013, comenta que la propiedad intelectual pues, va a ser aquel reconocimiento que el Estado va a dar, el Estado va a otorgar al creador, al autor de una obra. Es decir, para que estos derechos pertenezcan a una comunidad autoral, es decir, a su autor. Y que cada país, como en el caso de México con la Ley Federal de Derecho de Autor y el orden jurídico nacional, sean validadas para su legalidad y veracidad. De igual manera, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es decir, la OMPI, en el 2020 comenta que la propiedad intelectual va a ser aquella que se relaciona con las creaciones de la mente, nuestras invenciones, nuestras obras literarias, nuestras obras artísticas, nuestros fonogramas, nuestras obras como tal. Hay que también conocer que nuestras ideas no están sujetas a un registro debido a que pues no son obras físicas, deben de ser llevado a cuestiones físicas. Según Gardó de 2016, comprende que el derecho de autor se entiende como el conjunto de privilegios que conceden a los autores como reconocimiento de su actividad creativa. Esta va a ser expresada mediante obras de cualquier tipo, como ya lo dije, literario, científico, artístico, pictórico, fonográfico, entre muchísimos otros tipos. Para Osorio de 2010 nos comenta que recae la propiedad intelectual sobre una cosa incorporal, la obra, la creación, más que nada la propiedad común en un estricto sentido sobre las cosas corporales. De esta igual manera lo dice en el artículo 679 del Código Civil, o la propiedad intelectual es temporal. Hay que saber que en muchos países pues un registro dura la vida del autor y 80 años más. En el caso de México, por su Ley Federal de Derechos de Autor y un poquito sobre el Tratado de Berna, nos dice que va a durar la vida del autor y 100 años después de su muerte. Después de ello, va a pasar a ser del dominio público, en donde va a formar parte de poder ser utilizado de cualquier manera en la que se le quiera ver,
ya sin infringir en algún delito de la propiedad intelectual. De igual manera, pues va a pasar a su perpetuidad. Domínguez y Velázquez comentan que la coexistencia de estas facultades son patrimoniales y morales. De igual manera, va a estar sujeta a sus interpretaciones de interactuar a las prerrogativas que tiene el autor sobre su creación. Vuelvo a repetir, esto va a ser un bien patrimonial. Al final del día va a ser algo que tú le puedes sacar un bien económico, un bien más allá de ser un bien patrimonial. Es tu patrimonio y va a ser algo con lo que tú puedas lucrar a tu conveniencia, y en su momento pues va a ser un delito si alguien lo llega a utilizar de manera inadecuada. Para esto hice mi investigación de campo, que es más que nada para una población de 15 a 18 años con o sin grado de estudios alto, sin importar su condición, mientras que tengan de 15 a 18 años. Mi material pues fue un formulario de Google con 20 preguntas que son evaluadas con una escala de logro tipo Likert. Mi diseño fue el método cuantitativo y descriptivo para especificar propiedades y características de conceptos. Mi método descriptivo cuantifica y muestra con precisión los ángulos de un fenómeno. Mis limitaciones de estudios fueron muchas. Al inicio fue mi público de amplios sectores de la población. Sin embargo, pues por cuestiones de la contingencia sanitaria que actualmente se está viviendo, pues no logré concluir mis encuestas en su totalidad. Entonces, el asesor propuso que se pueda hacer de un público más accesible de 15 a 18 años. De igual manera, pues muchas personas, muchas de mi población, pues no contestaban con conciencia, no contestaban realmente a lo que se les estaba comentando. De igual manera, pues se tuvo que eliminar algunas respuestas, se tuvieron que emitir algunas encuestas para que estuvieran un poco más apegados a la realidad. Pues bueno, en cuestión de edad, un 10% de mi población son de 15 años, el 14% de 16 años, un 34% de 17 años y la mayoría de mi población, es decir, un 42%, es de 18 años. De igual manera, el 38% de mi población son hombres y el 62% de mi población son mujeres. También cabe rescatar algunos datos que logré encontrar y logré destacar de mis encuestas. Sé que es la propiedad intelectual. Un 2% de la población nos dijo que con veracidad y con certeza saben qué es la propiedad intelectual. Nuestra mayoría de población contestó que solo saben de manera parcial sobre la propiedad intelectual, es decir, un 42% conoce solo su manera parcial. Conozco los tipos de obras que son consideradas como propiedad intelectual o que son sujetas a un registro. Mi mayoría de la población, es decir, un 42%, se mantiene en una posición neutral, que conoce un poco, más no que lo conoce con certeza. Y únicamente un 2% nos dice que lo conoce de manera real y de manera más detallada. Sé distinguir maneras de defender a la propiedad intelectual. Mi mayoría de mi población, es decir, un 48%, me dijo que sabe solo y únicamente distinguir de manera parcial estos hechos. Y un 2% de mi población me dice que sabe distinguir de manera total y coherente las maneras de defender pues nuestra propiedad intelectual. Comprendo las consecuencias de una deficiente protección a la propiedad intelectual. De esto cabe destacar que solo un 2% nos dijo que conoce las consecuencias pertinentes y muy detalladamente, que pueden dar una protección escasa a nuestros recursos, a nuestras obras, a nuestros fonogramas. Y un 38% dice saber únicamente de manera parcial las consecuencias que nos puede traer pues una mala protección. Conozco las instituciones que protegen a la propiedad intelectual. El 0% de nuestra población nos comentó que no conoce de manera total las instituciones. Un 18% nos comenta que no conoce nada.
Un 32% nos dice que conoce de manera parcial, que conoce únicamente algunas. Un 40%, nuestra mayoría de la población, dice que conoce, más no que la sabe detalladamente. Y un 10% nos dice que sabe detalladamente de algunas instituciones, más no de todas. Sé distinguir cuando algo se trata de derechos de autor. Únicamente un 4% de nuestra población distingue exactamente cuando se trata de un derecho de autor de una obra. De igual manera, la mayoría contestó un 32% que sabe de manera parcial distinguir, más no que lo sabe detalladamente. Comprendo las leyes nacionales para su preservación. Una única población de 2% nos comentó que comprende totalmente las leyes nacionales que están a nuestro alcance para la preservación de nuestras obras. Y la mayoría de nuestra población, un 40%, las comprende de manera parcial, es decir, no las conoce detalladamente. Conozco las instituciones que se encargan de estudiarlos. Un 4% de nuestra población comenta conocerlas totalmente, en su totalidad. De igual manera, un 14% de nuestra población nos comenta que no sabe para nada de estas instituciones. Y nuestra mayoría de población, es decir, un 42%, las conoce de manera parcial. Comprendo las leyes nacionales para su preservación. Un 0% de nuestra población nos comenta que las conoce totalmente, y nuestra mayoría de población, un 46%, nos comenta que sabe, mas no las distingue como tal. Sé distinguir maneras de proteger los derechos de autor. ¿Con qué frecuencia realizo trámites para la protección de derechos de autor? En esto, pues los resultados fueron un poco extraños, porque un 2% de nuestra población nos comentó que los hace muy frecuentemente, a lo cual pues se nos hace un poco extraordinario que pues más que nada esta población pues esté muy apegada igual a estas cosas. Sin embargo, pues un 18% pues nos dijo que no lo hace y no lo ha hecho. Un 30% nos dice que lo hace con frecuencia normal. Un 24% nos dice que lo hace frecuentemente. Y un 2% nos dice que lo hace muy rara la vez. Mi conclusión fue que el 4% de la población pues dice conocer perfectamente sobre el tema, el 47% pues distingue algunas características, el 42% pues que conoce los tipos de obras que son susceptibles a registro de una manera parcial, el 32% conoce algunas instituciones que protegen la propiedad intelectual, y únicamente el 28% comenta que conoce las consecuencias de un delito en una propiedad intelectual de manera parcial. Por ello, llego a la conclusión de que hay una gran falta de información y hay mucha desinformación sobre la población juvenil mexicana sobre estos temas. Mi propuesta es implementar algunas maneras para hacer que se despierte el interés por el mismo. De manera académica se puede hacer varias cuestiones para que los profesores lleguen a pedirle a los alumnos que hagan un registro de este tipo, o implementar como una rama de las subramas importantes de nuestro derecho en nuestras leyes federales. Y pues eso sería todo. Aquí están mis referencias.